no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Tú ves esto de universidades por todos lados. Sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Decir que no van a llegar nunca los pobres a la universidad me parece tremendo. Y además de la paritaria, la otra pata del conflicto universitario es el presupuesto. Nosotros queremos el compromiso del cerdo. Que el Fondo Monetario Internacional siempre pide que el ajuste vaya sobre la educación pública. Defender la educación pública como derecho social. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Cátedra Abierta. Nosotros abrimos este espacio desde Abra TV para que continúe como un espacio de defensa, de discusión, de reflexión sobre la educación pública en todos sus niveles, particularmente y especialmente en el universitario y pensando en la universidad y nuestra región. Así que es un placer enorme para nosotros que estén ustedes acá. Les pedimos en principio que se presente cada uno, cada una, y nos cuente qué hacen en nuestra universidad. ¿Yo comienzo? Si querés. Carlos. Bueno, yo soy Carlos Lanuse, soy investigador superior de CONICET, soy director del Centro Científico de CONICET aquí en Tandil, también dirijo el Instituto de Investigación Veterinaria, soy profesor de farmacología veterinaria, soy un egresado de esta universidad y estoy muy orgulloso de ser un egresado y un docente trabajador de la universidad pública. Marga. También soy egresada de esta universidad, también muy orgullosa. Siempre digo que esta universidad a muchos tandilenses nos cambió la vida para siempre. También soy docente de la Facultad de Ciencias Humanas, dirijo el posgrado en Educación, que tiene maestría y doctorado en Educación. Dirijo un grupo de investigación sobre teoría crítica de educación, igualdad y justicia social, así se llama el proyecto nuevo. Y soy miembro, ahora me acuerdo y quiero destacarlo, de la Cátedra Libre, que muy asociadamente de lo cual hemos estado charlando asociadamente, de la Cátedra Libre Argentina es Educación Pública, que ha hecho la Facultad de Ciencias Humanas. Margarita Esgro, digo yo, porque Esgro. Perfecto. Exacto. Valentina. Sí, no dije mi nombre. Bueno, yo soy Valentina Tambela, soy estudiante de esta universidad, estudio trabajo social en la Facultad de Ciencias Humanas, soy militante del movimiento de participación estudiantil y bueno, ahora salientemente, que este fin de semana justamente ex vicepresidenta de la federación de nuestra universidad, así que eso en resumidas cuentas. Perfecto. Bueno, yo soy Mabel Pacheco, por varias décadas docente de esta Universidad Nacional y ya hace un tiempo secretaria académica de la universidad, docente también en la Facultad de Veterinaria, en este momento también en Ciencias de la Salud, y participando de proyectos y comisiones con digamos, distintas comisiones, donde en este momento me toca la mirada unidades académicas, claro. Y dependen también de esta secretaría los niveles preuniversitarios, donde también hubo una decisión institucional, regional, de crear escuelas públicas nacionales, como ya estamos en 15 años de la creación. Buenísimo. De las escuelas públicas nacionales. Vamos a hablar de eso. Vamos a meternos con el primer informe, un juego que les proponemos para, a partir del informe, después compartir las miradas y también, por supuesto, sus propias conclusiones y propuestas sobre estas cuestiones que aparecen en el informe. Lo vemos. ¿Qué proyecta esto que estamos viendo? Esto que estamos viendo proyecta lo que mostró la evaluación Aprender. Esto proyecta los chicos que pasaban de años sin saber, esto proyecta la mitad de los chicos que abandonaban la escuela media, esto proyecta a los chicos que terminaban el secundario, donde la mitad no comprendía textos o no podía hacer operaciones matemáticas básicas. Nuestro gobierno vino a cambiar la lógica en muchas cosas. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Inversión es cuando produce en nuestros alumnos y alumnas saberes significativos, valores y construcción de ciudadanía. Exacto. Eso es inversión. Lo demás es gasto. Yo sé que durante muchos años
hubo una serie de privilegios y de cuestiones que se pasaban por alto. Bueno, Argentina, bienvenidas a esta noticia, aunque no nos guste, tiene déficit fiscal. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Sí, ya la dejamos fácil como para arrancar. ¿Sí? Quiero dar una información, María, porque tiene que ver con este informe. En el proceso de evaluación de Aprender, tanto Sábato como el Pérez Esquivel la rompieron. Sí. Literalmente. No se dijo en ningún lado, pero hay un modelo de educación secundaria. No importa, era un punto y aparte, pero quería decirlo. Disculpame, Carlos, y si nos metemos en el informe. Bueno, la verdad que si un disparador, ustedes eligieron un buen disparador como para nosotros generamos la controversia. Con precisión. Yo me voy a referir a digamos, lo que considero que tenemos que ser muy contundentes, y tanto en educación primaria, secundaria, universitaria y también el sistema científico y tecnológico, pensar que los recursos que se asignen son un gasto es un error estratégico imperdonable. Claramente tenemos que ser lo suficientemente estratégicos como para ver la educación universitaria y el apoyo al sistema científico y tecnológico como una inversión, pero una inversión de largo plazo. Claramente, si el Estado no tiene una política de inversión sostenida, es muy difícil que podamos salir adelante como país. Y claramente para eso sobran los ejemplos de, justamente yo creo que cuanto más pobre es un país, cuanto más limitado en recursos es un país, más inversión en educación universitaria y en ciencia y tecnología debe aportar. Eso es contundente, hay ejemplos en el mundo. Yo tuve la oportunidad de visitar Corea del Sur hace un mes y medio. Claramente, lo que uno imagina de un país asiático, o lo que nosotros imaginamos, cómo crecimos nosotros desde el cono sur de América pensando en lo que era Asia, y ver lo que es Corea del Sur, que está no solamente entre las economías más importantes del mundo, sino dentro de las economías en el cual el aporte en educación y en ciencia y tecnología es de los que más impactó en su Producto Bruto y en su estándar económico. Claramente, un ejemplo, digamos. Sí, claramente. Pero yo considero que eso es una visión que realmente debemos cambiar, y para eso nosotros tenemos que convencer a nuestros dirigentes, pero fundamentalmente convenciendo a la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar para hacer más visible lo que significa tener una tasa de graduación universitaria elevada, lo que significa tener científicos que puedan aportar soluciones a los problemas sociales y productivos del país. Otra cosa que se podía leer del informe es que un poco señalan a los docentes y las docentes como los responsables de una supuesta ineficiencia o ineficacia. No sé, Marga, qué... No, yo creo que yo comparto lo que dice por acá, porque realmente, digamos, realmente los países pobres no se pueden dar el lujo, ¿no?, de no poner un gran presupuesto en el campo educativo. Yo creo que este gobierno, si me llevas puntualmente a ese debate, digamos, está errando en el diagnóstico político de las políticas internacionales y está errando en el diagnóstico interno. Uno podría decir que, bueno, nuestra historia en este sentido es bastante recurrente, ¿no? Nosotros venimos de procesos políticos que tienen un objetivo de soberanía política, de soberanía nacional, y otros que son proyectos neocoloniales. Y esto es recurrente, un poco lo decíamos recién, ¿no? Digamos, Entonces, cuando vos tenés un proyecto neocolonial, el valor del conocimiento que genera soberanía, que genera independencia, es absolutamente inútil, ¿no? Y yo creo que es ese el punto en el que nosotros tenemos que analizar el problema educativo. El problema educativo para este gobierno, independientemente de la poca formación que muestran, ¿no? Porque lo de Bullrich, por ejemplo, como ministro de Educación, es olvidable y triste, ¿cierto? Independientemente de eso, es evidente que la educación, la capacidad de resistencia de los docentes, que es mucha, lo que la escuela pública en medio de la crisis, en medio de las múltiples crisis, produce, es un problema para este gobierno.
Es claro eso, ¿cierto? Y es un problema no porque la escuela enseñe mucho, no porque de ahí salgamos todos revolucionarios, sino porque la escuela todavía sigue siendo un espacio de formación de sujetos que todavía tienen un espacio donde comparten, ¿no? Comparten ciudadanía, comparten prácticas sociales, prácticas de cooperación, prácticas de solidaridad social, que en el marco de un proyecto como son francamente olvidables y hasta diríamos peligrosos, ¿no? Ahora, Valentina, cuando uno escucha las afirmaciones que hace Carlos y comprueba que el 87% de los ingresantes a la Universidad Nacional del Centro durante los últimos años son primera generación de la universidad, evidentemente la sociedad tiene la certeza que esa herramienta le daría... A mí se me pone la piel de gallina cuando pienso en esa sociedad, esos padres que planifican una vida a partir del estudio de sus hijos, digamos, lo hipotecan todo en términos, digamos, de postergar más que hipoteca, y ustedes conviven con esa realidad. Bueno, ¿está también inmerso en el estudiantado esta posibilidad que tienen de acceder a oportunidades con este ingreso a la universidad? Sí, yo creo que en los últimos años también se puso esa tensión creo que se puede enmarcar hasta en un paradigma esta idea, ¿no? del privilegio, y creo que se había comenzado a instalar fuertemente la idea de la educación universitaria, la educación superior como un derecho, rompiendo también con esta idea más meritocrática, más de esta matriz neoliberal, ¿no? Que se viene construyendo no hace 3 años, sino hace más tiempo en nuestro país, en Latinoamérica. Y sí, se había empezado a reconocer, digamos, esta idea del derecho al acceso a la educación universitaria y también el acceso a todo lo que trae la educación universitaria, ¿no? El sistema universitario, que no es solamente, digamos, la formación académica, sino es también el encuentro, es la socialización, los espacios de recreación, digamos, el compartir, el acceso a las políticas de bienestar estudiantil en materias de deportes, de becas, de comedores autogestionados como tenemos acá en esta universidad. Se instaló fuertemente la idea de derecho, y por eso creo que también todo este año, pese a los discursos, a tratar de vaciar de contenido la discusión de la universidad, de culpabilizar a los actores, miembros de la comunidad universitaria, creo que el estudiantado, el movimiento estudiantil en conjunto con los distintos sectores ha puesto en la balanza esta discusión y claramente ha tenido un peso muy importante esta discusión entre la cuestión del privilegio o el derecho de la universidad, ¿no? De la educación superior, que no es algo común hace años atrás o muchos años atrás, que la educación superior sea considerada como un derecho, y ni que hablar para las primeras generaciones universitarias, que lamentablemente por estos discursos que traen por detrás prácticas políticas, no decisiones políticas, empieza a generar que muchos compañeros y compañeras que habían ingresado hoy no se puedan sostener o lo hagan en condiciones mucho más complejas, ¿no? Lo vemos día a día, lo vivimos día a día. Y bueno, esta universidad igual trata de acompañar y sostener la política de bienestar fuertemente, pero que sabemos que con compañeras, compañeros que conocemos y con la realidad misma que vemos, que en universidades mucho más puestas en jaque como las universidades del Bicentenario, que se dicen, ¿no? Las universidades de conurbano, es una situación totalmente distinta, y también se agarran de, bueno, todos estos problemas también es culpa de los docentes, los estudiantes, que toman universidades, que hacen movilizaciones, que vacían las universidades. ¿Qué querrá decir el compromiso del cerdo para el ex ministro, no? A mí eso me llama la atención, Mabel, te pregunto. Claro, o sea, ¿qué significa? Justamente esa fábula que se usa en el marketing y en los negocios. Yo creo que eso también marca, lo que marcaba Marga recién, el hecho de hacer analogías que no corresponden. Bueno, están los especialistas teóricos en esto, pero yo creo que tenemos docentes generosos, creativos, comprometidos. Esta universidad los tiene, los selecciona, los sostiene también, los capacita. Y bueno, tenemos relevantes, como que marcaban recién graduados, que ocupan lugares distinguidos en distintas etapas. Y comprometidos. En la defensa justamente de la educación pública. Yo creo que educamos en derechos, que educamos en ciudadanía, en todos los niveles que la universidad ya ha comprometido. En el universitario y en los preuniversitarios. No hablamos de recursos humanos, hablamos de trabajadores, de profesionales de la educación,
hablamos de los distintos claustros que cogobiernan nuestra universidad, con el compromiso y la representatividad de todos en las decisiones, asumimos la regionalidad, es decir, nos comprometemos con el sistema educativo también que nos toca instalado en la región que nos ocupa, trabajamos con digamos así, con programas especiales articulando el sistema educativo con los distintos actores y todas las unidades académicas de la universidad. Esto que vos marcabas, las primeras generaciones de estudiantes o de ingresantes, lo vemos hace mucho tiempo y trabajamos con esas familias que también les anticipamos lo que va a ser ese contrato pedagógico de sus alumnos ingresando a la universidad y los consideramos actores estratégicos también, porque cambia el sentido de la institución educativa a la que van a ingresar y que lo conozcan las familias y que hagan un acompañamiento. Yo lo digo siempre en estos adultos jóvenes que están eligiendo un proyecto de vida, un acompañamiento, digamos, sin invadirlos, pero también un acompañamiento sin abandonarlos, con política firme, con decisiones. Perdón. No, solo una cosita con respecto a esto que dice Mabel, que a mí me parece fundamental. No es solo el que termina la carrera, el que sale favorecido de su paso por la universidad, ¿no? Digo, acá los estudiantes seguramente saben muy bien esto. Digo, obtener un título, por supuesto que mejora tu calidad de vida, en varios sentidos. Pero mismo aquel que no obtiene el título, pero que hizo un trayecto en la universidad, tiene un punto de partida diferente. Las invito a un mini cortecito y seguimos. Te prometo que arrancamos con vos el bloque que viene para seguir hablando de este tema. Gracias. Buenísimo. Con las ganas, Carlos, de una intervención en el primer bloque. Es que creo que lo que hablábamos en el corte es justamente lo que tenemos que lograr, digamos. Sí. Me parece a mí que lo que estaba diciendo primero es que la relevancia que tienen estos espacios. Por eso quiero felicitar, porque esto es lo que nosotros tenemos que lograr, es hacer visible ante la sociedad las problemáticas. Me parece que estamos en un momento, estamos festejando 100 años de una gesta histórica para la Universidad Argentina, y con el impacto que eso ha tenido, que hoy he tenido por mi tipo de trabajo la oportunidad de recorrer el mundo, mostrar y explicar las diferencias distintivas, diferenciales del sistema universitario argentino en el mundo, es realmente, entre complejo, pero a su vez, en complejo por la diferencia. Nos permite valorar. Claro, pero nos permite valorar lo que tenemos. Claro. Entonces eso es lo que creo que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que encontrar a tus palabras, que sos jóvenes y que estás, con toda la carga de la militancia, tenemos que encontrar la manera, por un lado, a los estudiantes, este enorme dato que tirás, Luis, con respecto al porcentaje que son primera generación de universitarios, el sentido de pertenencia con lo que significa la universidad y su entorno en términos de que es nuestro. Yo tengo muchos años de docente y me lo he pasado tratando de insistirle a mis alumnos que todas las paredes del pizarrón, el retroproyector o el PowerPoint son de todos. Claro. Entonces eso me parece que es una consigna que no debemos perder. Y no debemos perder en estos momentos de tantas dificultades. Es cuanto más tenemos que evitar que las crisis económicas, los problemas de asignación o de decisión política sean una parálisis. Y veamos un informe que no nos saca de tema, sino que nos va a motivar y a poner otros condimentos en el mismo sentido y para continuar con este rico debate. La educación en la Universidad de Buenos Aires no es gratuita. No está arancelada, pero gratuita no es. El Estado financia la educación de todos los que hemos asistido y los que asisten a la Universidad de Buenos Aires. Y hay mucha gente que realmente en la sociedad argentina piensa que hay que arancelarla. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. Existe otra realidad, que es que hay un montón de personas que a lo largo de la carrera fuimos charlando y había gente dispuesta, como probablemente muchos lo hacen si van a una escuela del Estado, que existe la figura de las cooperadoras estudiantiles, donde uno en el colegio primario, secundario, colabora con 20, 30, 50, 100 pesos, el valor que sea. Realizar un aporte por el estudio de grado que solamente se puede aplicar para subsidios para la gente que no puede acceder a la educación. O es algo menor, que quien quiere, muy poca plata, con lo cual entonces no sé qué estamos discutiendo. Sería algo inocuo.
¿O es un plan real de financiamiento alternativo al del Estado? La idea es, hay muchas personas que hoy por hoy asisten que están en condiciones de ayudar con una tasa, con un aporte adicional voluntario para poder fortalecer el sistema de financiamiento, que estarían dispuestas a hacerlos y que lamentablemente... Pero eso es diferente a una universidad paga, o sea, una universidad arancelada, ¿o me equivoco? Bueno, es una forma de pagar para ir a la universidad, ¿no? ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente tengo esa contradicción de que es pública. El sistema de educación pública, y lo han mostrado los resultados del operativo Aprender, no da para más. La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública. Y además, bueno, ¿qué hace? ¡Qué decepción! ¡Qué decepción!, ¿no? Bueno, justamente, universidad no arancelada, como la define hasta nuestro rector, a veces en los discursos que decimos la gratuidad que es relativa, porque Claro. siempre hay alguien que paga, y justamente el pueblo argentino. Claro, Y como decíamos hoy, justamente a veces con los impuestos, gente que no accede a veces ni a terminar los niveles anteriores, ¿no? Exacto. Y bueno, tiene que estar al servicio justamente de esta movilidad social de todos. Pero hay una responsabilidad dirigencial, porque uno los escucha a ustedes y escucha autoridades de diferentes gobiernos, extracciones políticas, y no son precisos con lo que dicen. Es más, muchas veces lo confunden todo. Porque a un papá, una mamá que envía a su hijo o su hija a la escuela pública, le dice la gobernadora, una persona de altísima imagen positiva entre los argentinos y los bonaerenses, dice, no da para más. Es una certificación, no es simplemente un comentario en una persona de tanta responsabilidad institucional. Nosotros decimos que da para más. Yo dos cosas quiero. Una, rescatar lo que dijo Carlos cuando terminó o cuando comenzó esta primera parte. Yo creo que nosotros como sociedad, y ahí comparto absolutamente lo que dice Carlos, tenemos que repensar lo público como aquello que es de todos. Yo creo que sí, eso es, ¿no? es crucial. Esos planteos economicistas del capital humano, de que algunos que puedan paguen y otros no, y veremos, etcétera, etcétera, atentan contra ese concepto de público. ¿Cierto? Porque público, para nuestra tradición pedagógica, que Carlos, que conoce bien el mundo, está diciendo justamente que nosotros tenemos un diferencial sobre otros países. Nuestra tradición fue pública y gratuita. Y para nosotros nunca fue, salvo en los 90, que empezamos a hablar de público, pero de gestión privada. ¿Sí? Ahí fue el cambio. Ahí fue el cambio. Siempre público era de gestión estatal, universal y común, ¿no? Entonces a mí me parece un gran logro que de la hay década del 90 en términos de conceptos. Lo digo no, pero es que lo que dice Margarita es tan profundo. Sí, claro, que es un cambio. Que la ganaron claro, esa batalla. Claro, sin duda. Cuando abren la posibilidad de que alguien lo piense. Sin duda, sin duda. Sin duda, no, estoy totalmente de acuerdo. Digo, eso es, un poco lo hablamos con Carlos antes, ¿no? Digo, eso es parte de lo que explica que nosotros seamos una sociedad tan inestable. No sé si nosotros, a lo mejor el mundo es así y tal vez, digamos, no tengamos fortaleza institucional como para tener ciertas políticas de Estado que sean indiscutibles. Pero, digamos, nosotros acá discutimos hasta la salud pública. Claro. ¿Sí? Entonces también discutimos la educación pública, pero en realidad lo que estamos discutiendo es lo público, ¿cierto? Es decir, nosotros entramos a discutir lo que es común, lo que tiene que ser un piso, un punto de partida para todos. Entonces, digamos, en una sociedad que se debate, como vos bien decís, Luis, que culturalmente debate esto, es evidente que nosotros tenemos, desde aquellos que tenemos esta posición política, pedagógica, reforzar la idea de que lo que nos identifica como pueblo es lo común, por lo tanto lo público. No puede ser lo privado lo que nos identifique. ¿No? Perdón. No, me parece, simplemente cuando vos decías tu locución es, nosotros tenemos tremendas dificultades para lograr tener políticas de Estado en los temas que son centrales para el país. Y yo creo que es a eso donde tenemos que hacer, donde tenemos que trabajar para poder tenerlo, digamos, para poder lograrlo, porque claramente, digamos, yo no soy ni sociólogo ni politólogo, pero cuando escucho a estos dirigentes y estos discursos, digamos, estos dirigentes emergen de la sociedad, digamos, no tenemos gobiernos que hayan emergido claro. de la dirigencia. Por eso se me ocurre preguntarles a la mesa completa, ¿cómo ven este debate al interior
de nuestra universidad en particular y de las universidades nacionales en general, porque los que vamos a tener que plantarnos en el ni un paso atrás en estas circunstancias, digamos, y que la vamos a tener que defender, como defender lo público. Estamos viendo que por ahí se desarma el hospital de clínicas, que por ahí, o sea, hay un montón de cosas que están sucediendo y que impactan en las universidades nacionales y en la comunidad. No es lo mismo. ¿Qué sería de esta región sin la UNICEN también, no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo ven ese debate al interior de la universidad? Para mí es, comparto igual que es una discusión que viene, que se consolida, digamos, desde los 90 también, ¿no? Por eso, a partir de todo lo que fue esa crisis, empezar a instalar la deslegitimidad de lo público sobre legitimar lo privado, es que empiezan a crecer tanto las universidades privadas de nuestro país, que hoy también se está tratando de fomentar eso. Bueno, no dicen explícitamente vamos a arancelar la universidad, pero sin embargo hay una deslegitimación fuerte en la educación pública y empieza a aparecer la universidad privada o la educación privada en sus distintos niveles, con otro lugar, con otra puesta en escena en la discusión, pero que ni que hablar, que creo que hacia adentro de la universidad es un discurso que pesa, que duele. Digo, cuando hace poco discutíamos los dichos de la gobernadora Vidal, de quienes no llegan, que los pobres no llegan a la universidad, digo, me parece que, y creo que como bien vos decís, María, que con lo que ha aportado la universidad en la región y que lo que aporta en los distintos lugares donde está, me parece que tuvo una connotación bastante negativa y que se ha consolidado. Sin embargo, hay que empezar a seguir profundizando la discusión en el sentido común, en nuestro propio sentido común, en cómo lo pensamos, lo transformamos, porque está instalado lo meritocrático, insisto, está instalado esto de, bueno, lo público está vaciado, quizás no es tan sólido, en todos los meses de paro que decían, bueno, quieren las universidades vacías, quieren los espacios vacíos, lo privado en sí se sostiene. Digo, son discursos del sentido común que se construyen. El que puede que pague, ¿no? Lo otro del sentido común. Pero bueno, a veces los aprendizajes son extramuros y por fuera de algún diseño curricular y de horarios previstos. Yo creo que a veces los aprendizajes más significativos se logran en la construcción y el acompañamiento que demos los adultos o los profesionales que estamos a cargo de la enseñanza o de la gestión en la universidad. Pero justamente yo creo que esa inclusión con calidad, ese ingreso, que también hay programas de sostener una inclusión con calidad, el que no lo puede intentar de una vez, hay programas específicos, franjas horarias específicas, repetición de cursadas en aquellas que hay más dificultad, anticipar en algunos casos los digamos así, cursos de articulación con la secundaria. Y de hecho, por ejemplo, en nuestras escuelas secundarias, que por decisión desde su creación el ingreso es absolutamente por sorteo y tenemos la diversidad completa cultural, social y económica de las ciudades donde están, tanto de Olavarría como de Tandil. Y como decías vos, con toda la crítica que tenía ese programa, el modo que no fuimos convocados, que no se convocaron las escuelas ni nuestros especialistas en el diseño de las evaluaciones, fue una decisión. Algunas universidades o colegios dependientes de universidades decidieron no entrar y nosotros dijimos, estamos trabajando territorialmente, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Bueno, realmente, pero eso no es una competencia con el resto, ni por eso no se comunican determinadas cosas. Lo nuestro fue un desafío de que la educación pública de calidad, educando, digamos, instruyendo disciplinarmente, fuertemente, que eso también lo buscamos, pero en un concepto más amplio, que es el de educación. Educación en valores, educación en derechos. Y no siempre se dan, a veces, en los horarios previstos e intramuros. Sí, yo quería de alguna manera complementar lo que estamos diciendo, mirando con esta otra pata fundamental que es para la universidad la ciencia y la tecnología y a la cual represento. A mí me parece que es exactamente el mismo, refleja exactamente la misma situación, la necesidad de concientizar sobre la necesidad que tenemos de invertir. Y es obvio que para poder lograr que la universidad y el sistema científico y tecnológico logren los recursos, nosotros necesitamos cambiar la ecuación y que la inversión privada
privada también llegue al sistema. ¿Y qué es lo que cuando hablamos de los países modelos? En realidad, si nosotros pensamos en ese 1% de inversión en ciencia y tecnología del Producto Bruto, estamos en menos de 0,6. Realmente es poco probable que nosotros pensemos un modelo con el Estado únicamente aportando para llegar a eso. Realmente tenemos que encontrar estrategias para sin cambiar el paradigma de lo que es de lo que es público, poder tener un complemento para poder lograr los recursos. Entonces, ese es un debate, y ese debate tenemos que instalarlo porque, nuevamente, así como nuestros dirigentes políticos son producto de los que la sociedad vota y eligen, nuestros empresarios, que son también son de esta sociedad. Entonces nosotros tenemos que empezar y es lo que vos decís, tenemos que empezar desde muy abajo, porque los recursos van a aparecer en la medida, obviamente, que las soluciones macroeconómicas y todas las cosas que escuchamos todos los días, pero claramente cuando la ecuación cambia en términos de... Pero Carlos, estamos cerca de las conclusiones, pero hay una imagen que a mí me da vueltas permanentemente, que es como que el sector privado definió: nosotros queremos formar nuestros cuadros dirigenciales, por eso formamos universidades públicas sin investigación. Que la investigación la haga el sector público y después la tomamos para nosotros. Porque es muy rentable, es muy fácil. Si yo dejo que ingenieros se formen en las mejores universidades públicas y después los llevo para la empresa sin haber invertido nada en la formación, en su formación, es obviamente un sistema que debemos repensar. Y esto es lo que tenemos que mirar en aquellos países que han sido modelo en el impacto que la ciencia y tecnología han tenido en el desarrollo, ¿no? No, yo lo que digo es, estoy de acuerdo que es un debate que hay que dar. El tema es que la empresa luego no se apropie o no termine definiendo cuáles son las políticas de investigación, ¿no? Eso me parece que es un tema que yo comparto totalmente. Tenemos que discutirlo teniendo nuevamente la idea de que lo público sigue siendo lo de todos y no, porque nosotros también corremos ese riesgo. Bueno, las áreas más financiadas son las que más crecen y nosotros un poco en chiste en el campo educativo decimos, bueno, ¿y nosotros a quién le vamos a vender algo? ¿A una escuela? No podemos, ¿cierto? No recibimos dólares ni euros. Entonces hay que colocar como problema político el problema del financiamiento y yo creo que sí, la cooperación entre público y privado tiene que entrar en el debate, pero tiene que haber una dirección pública, de política pública, de generación del conocimiento y de distribución del conocimiento. Se termina rapidísimo este programa y les vamos a pedir, viste que pasa como volando, uno piensa que es más tiempo, pero no, pero lo que les vamos a pedir es un esfuercín de algo. ¿Pueden hacer, se imaginan una conclusión, pero muy cortita cada uno final respecto de esto? Vamos a cambiar, ¿me permitís cambiar la escena? Aula. Alumnos, padres, docentes, no docentes, vecinos, y ustedes parados frente a ellos diciéndole ¿por qué la universidad pública? Cortito, ¿no? La universidad pública porque es de todos y a esa masa que vos decís, estudiantes con padres, yo les diría la relevancia que tienen seguir pensando que el Estado debe defender a ultranza ese espacio para poder proyectar a que esos jóvenes sean los dirigentes que necesitamos que cambien el país mañana. Sí, yo porque creo que la universidad pública ha producido lo mejor o parte de lo mejor que tiene esta sociedad. Sí. Entonces, de hecho, en términos de intelectuales, en términos de científicos, entonces me parece que esa universidad pública ha aportado, mismo a Tandil, si estamos en Tandil, progreso, ha aportado calidad de vida, ha aportado un enaltecimiento de la vida cultural de una ciudad como Tandil. No es casual, muchos de nosotros acá somos un producto exclusivo de la universidad pública, de la educación pública, y lo hemos también adoptado para nuestros hijos y tenemos como la militancia en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestra trayectoria, y yo creo que debemos hacer mucho por eso. Y en la defensa, en el día a día, en la tarea concreta, en la tarea en las aulas, desde donde nos toque, y también en lo que estaban hablando ustedes de concientizar a la población en general. Es decir, es la manera de buscar, que nos entiendan en la lucha que es realmente una defensa general de la sociedad. Yo creo que universidad pública, centralmente porque forma profesionales que son los que pueden llegar a dar estos
cambios, transformaciones y rupturas en nuestra sociedad. También pública porque es una institución más de la sociedad, por lo tanto tiene la responsabilidad de vincularse, ser parte y estar comprometida con los problemas de esa sociedad y ver qué intereses responde, porque no es lo mismo los intereses de una universidad privada que a qué intereses responde que una universidad pública, y también porque hay una disputa hoy en día del conocimiento estratégico, qué es conocimiento estratégico, para quién responde ese conocimiento estratégico y quién lo quiere producir o retenerlo, ¿no? Entonces, por eso universidad pública, porque hay intereses en disputa y tenemos que defender los colectivos. Una última cosa, Luis. Esta universidad tiene una historia tremenda de gesta de la sociedad por defender lo público. Y eso es lo que nos tiene, es la llama que tiene que encender este debate y dar la discusión hacia adentro. Nos comprometemos a que este espacio esté abierto todo este año, todo el año que viene y todo el tiempo que haga falta para invitarlos, para invitarlas cada vez que quieran venir, y a otros colegas, otros compañeros, compañeras, porque es el debate que tenemos que dar y que tenemos que mostrar junto con la Cátedra Libre Argentina es Educación Pública, así que muchísimas gracias a les cuatro por estar acá. Sí, gracias por la pasión, que en los cuatro los atraviesa, me consta, así que es imposible imaginar esa pelea sin la pasión cada mañana cuando uno se levanta y se pega la primera ducha, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.